Bien, y seguimos con más contenido de este su programa La Voz de la Fiscalía. Más sin antes mencionar que el Centro de Línea Vida al 809-200-1202, únete y denuncia la violencia de género a nivel nacional. La línea de emergencias 911 disponibles las 24 horas del día. Contamos allí con un equipo de fiscales especializados en atención a menores de edad. El centro de atención a sobrevivientes de violencia. Todos los servicios allí son gratuitos. Este está ubicado en la calle Hostos, número 350, en la zona colonial, con el número de teléfono 809-221-7782. El Centro de Intervención Conductual para Hombres. Este está ubicado en la calle Yolanda Guzmán, en el sector María Auxiliadora, con el número de teléfono 809-221-9980. Y recuerde sintonizar el programa El Ministerio Público TV a través del canal de YouTube de la Procuraduría General de la República. Y así las cosas, Yubelki. Rafael, esta semana estuvo cargada de informaciones que son noticias y que repercuten en nuestra jurisdicción judicial, que es el Distrito Nacional. Y en ese sentido, tenemos que, aunque no fue en el distrito, pero es una información que ha corrido y ha sido muy relevante, y es que el Ministerio Público obtuvo el pasado jueves la imposición de 1 mes de prisión preventiva como medida de coerción a un hombre imputado de amenazar al presidente Luis Abinader a través de un video colgado en sus redes sociales, el cual se hizo viral y todos vimos. El juzgado de atención permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal impuso la prisión preventiva a Starling Silvestre Corporán, luego de que el Ministerio Público, representado por el fiscal Daril Montes de Oca, probara que éste no contaba con el arraigo suficiente y por tanto representaba un peligro de fuga. En ese documento que se depositó documentando las acciones ilícitas, entonces la Fiscalía le otorgó la calificación jurídica provisional de ofensa al jefe de Estado y amenaza agravada. Estos delitos están tipificados y debidamente sancionados en los artículos 86 y 307 del Código Penal Dominicano. Así las cosas. Así es, Yubel, que otra noticia muy importante es que el Ministerio Público logra que envíen a juicio de fondo a Elizabeth Silverio. A solicitud del Ministerio Público, el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el séptimo específicamente, envió a juicio a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicológicas Knowledge Land. Entre paréntesis, le dicen COGLAN, ¿no? Sí. Así es. El tribunal además acogió todas las pruebas presentadas allí por el Ministerio Público en su dispositivo de solicitud de apertura a juicio. Durante la audiencia preliminar, los fiscales litigantes María Silvestre y Magali Sánchez, en representación del Ministerio Público, procedieron a leer la acusación, la cual presentó falsa calidad y se hizo pasar como profesional de la salud, indicando ser doctora neurocientífica, psicóloga y psicoterapéutica. La imputada, Silverio Silien, ejerció esta labor entre los años 2021 hasta junio 2023 sin tener la calidad de médico en esa rama de la medicina, al no haber estudiado ni recibido formación académica al respecto. Hay otra información que también fue muy relevante en esta semana, Rafael, y es que lograron una condena máxima contra un conductor que provocó la muerte de una señora y heridas graves a una y herida leve a otra. ¿Pero por qué? Entonces, dice que el Ministerio Público logró que la quinta sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional imponga la pena máxima de 3 años de prisión al conductor Winderson Santana León, responsable del accidente de tránsito registrado en la autopista 30 de Mayo, en el que falleció Rosangelina Medina Jiménez. El Ministerio Público logró incorporar las pruebas testimoniales, periciales e ilustrativas que llevaron a la jueza Francesca Potentini a dictar la condena, la cual cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Winderson fue declarado culpable de provocar la muerte de la señora, así como las lesiones físicas a Giancarlos y Yamilé. Pero violó y era como reincidente en la
en la conducción imprudente, violando en esta ocasión los artículos 220, 203, numerales 3.5 y el 304, numerales 2 y 5 de la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Qué sucede con este caso en particular? Es un precedente que casi no se da, sobre todo partiendo de la lógica de que fue un accidente. Sin embargo, este conductor, momentos antes, había sido visto por un agente policial echando carrera en la autopista 30 de Mayo. Entonces, la imprudencia a veces de nosotros como seres humanos nos lleva a situaciones que lamentamos posteriormente, porque yo creo que lo menos que él se esperaba era que el Ministerio Público iba a lograr incorporar esas pruebas y demostrar ante el tribunal esa culpabilidad, que hoy entonces lo tiene en reclusión cumpliendo esa pena de 3 años. Sí, ese es un hecho lamentable y quizás también una especie de condena, por decirlo así, que sirva de alerta, que sirva de prevención para esas personas que a diario observamos a través de las redes sociales esos videos de personas echando ese tipo de carrera clandestina. Mencionaba que era un vehículo, ¿no? Sí, él iba conduciendo un carro. Pero peor aún, porque entonces los motores tal vez impactan a una gente y tal vez quede viva, pero imagínese usted, un carro que impacte a una gente en una conducción temeraria, haciendo uso irregular de una carrera clandestina en la vía pública, 30 de mayo, donde una vía transitada a todas horas. Entonces eso debe de alguna manera llamar a la reflexión, y yo creo que se crea el precedente de que la gente sepa que si usted mata conduciendo y es reincidente en esa labor de conducción temeraria, entonces hay sanciones ejemplares que se pueden lograr en contra de esas personas que entonces infringen la ley de tránsito. Sí, así es. Y en el peor de los casos también que esas personas terminan perdiendo la vida. También es así. Y son cosas que ocasionan y que alteran de una u otra forma el orden público. Bueno, Yubelkis, creo que ha llegado el momento principal del programa, donde tenemos aquí en cabina ya el invitado, que el día de hoy el invitado es el licenciado Harold Aybar, quien es un abogado que se dedica al ejercicio. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar el tema, el abogado como auxiliar de la justicia y la defensa efectiva. Bienvenido a su programa La Voz de la Fiscalía, licenciado Harold Aybar. Hola, Harold. Hola, muy buenos días. Rafael me decía que iniciemos la entrevista como si esto fuera un interrogatorio de un juicio de fondo. ¿Cuál es su nombre? Harold Aybar Hernández. ¿A qué se dedica? Dígale al público que le escucha por CDN Radio, ¿a qué se dedica? Bien, aunque la mecánica de yo responder en base a un interrogatorio no es como lo voy a hacer, pero desde luego que para temas de romper hielo y de uno pues ir acomodándose, ¿no? a esta participación aquí con ustedes en este programa. Decirle que mi nombre es Harold Aybar Hernández, soy abogado de profesión, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal y de igual manera bastante avanzada una en procedimiento civil. Tuve la oportunidad de ser abogado público, o lo que conocemos como defensor público, en el Distrito Nacional, en la Oficina Nacional de Defensa Pública. En esas atenciones allí tuvimos ocasión de permanecer durante 5 años y en estos 5 años pues la oportunidad de conocer de todos los tipos penales que en gran medida son los que más vulneran o comisionan los estratos sociales a los cuales va dirigido el servicio de defensa pública. Luego de allí pasé a una oficina de abogado privada durante 2 años y en la actualidad, en lo que va de este año, es decir, 7 meses y 1 año, pues tengo ya llevando mi proyecto personal como oficina. Yo tengo una pregunta, pero no es para Harold, es para Yubelkis. ¿Tu profesión es? Comunicación social. No abogado. No soy abogado. Pero ya tú estás así, ya estás un poquito bueno, ya. ¿Cómo inicia tengo como 5 meses en fiscalía, señores, y debo decir que tengo que escuchar las audiencias, conocer los procesos, porque imagínese usted, tengo a cargo la labor de redactar sobre qué sucedió allí, y para poder redactar y que se entienda hacia afuera lo que sucedió allí,
cuál fue la decisión, entonces ya yo soy casi abogada, solamente voy a ir a tomar un examen que me certifique y Sí. como tal. Sí, así mismo no es excelente. Pero Entonces, es una gran experiencia Sí. la que adquieres. Y sobre todo porque haces digerible al lector y al público en sentido general los fallos de los tribunales. Y esto comporta un gran compromiso. De modo Así que es. le auguro mucho éxito y que pueda hacerlo con la debida entereza, sin el sensacionalismo que a veces vemos en algunos colegas suyos. Y desde luego también en algunos colegas abogados que les gusta. Tampoco me Así. condene a mis colegas. Lo que No, pasa no, no, es no, que a no. veces se adapta la información a lo que la gente quiere leer. Los medios, y aquí saben, los medios son un negocio y en base a las lecturas entonces se factura. No, eso es Y correcto. lamentablemente yo no los critico, no voy de acuerdo del todo, pero a veces hace falta como ese toquecito de sensacionalismo que usted acota para que la gente entre y lea. Y así es que funciona el negocio. Oh. así es. Entonces, ahora sí esta pregunta va para Harold. Harold, cuando el tema que mencionamos respecto como defensa efectiva, yo me imagino en un tribunal donde los jueces allí observan la capacidad de ese defensor. Y a veces llama la atención de que puede ser que esa persona no tenga una defensa efectiva respecto a ese defensor. Entonces, la pregunta es la siguiente, para aterrizar lo que estoy diciendo. ¿Qué es la defensa efectiva? Si pudiera establecer un concepto muy acabado y muy detallado, honestamente que me quedaría corto. Ahora bien, ¿qué podemos entender como una defensa efectiva? Es esa que permite que usted agote todas las prerrogativas en base al concurso de sus conocimientos en favor de la causa que usted lleva. Paso a explicarme. Si usted, como abogado litigante, advierte que puede, antes de que el Ministerio Público presente su acusación, interponer un incidente que pudiera dejar de lado esa acusación, esa prerrogativa hay que agotarla. Si usted advierte que hay elementos de pruebas que fueron recabadas sin seguir el debido proceso, y usted puede allí alegar una exclusión probatoria, esa prerrogativa hay que agotarla. Y es ahí donde entonces vemos de que ciertamente ese letrado que está acompañado a este imputado señalado por el Ministerio Público está teniendo una defensa efectiva independientemente del resultado, porque al final quien toma la decisión es el tercero imparcial, que es el juez. Pero este juez también verifique en eso, esa competencia que tiene este abogado, e invita al tribunal a que pueda ver, bueno, mira, efectivamente, aquí hay una situación que raya con el debido proceso. El Ministerio Público no siguió este procedimiento para la colección de estas pruebas. Por lo tanto, puede ser excluida. Y si no puede ser excluida, entonces puede ser utilizado para matizar en cuanto a la pena lo que va a solicitar el Ministerio Público, porque independientemente de que usted, Ministerio Público, haya presentado un caso que a su juicio es sólido, lo cierto es que se han vulnerado algunos patrones que usted bien conoce, Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros vamos a excluir esta prueba y ahí es donde el proceso también comienza a perder esa fortaleza, ese blindaje que ha vendido una ala del Ministerio Público en estos últimos 4 años. Y de cara a la posible pena imponer, entonces el juez se ve en una condición donde excluyendo esta prueba también puede excluir un determinado tipo penal. Dentro de esas herramientas que ustedes utilizan, se ve muy a menudo lo que la gente define, y hasta el Ministerio Público, como tácticas dilatorias que se dan en los procesos judiciales. ¿Realmente buscan ustedes como abogados dentro de esa defensa efectiva, de alguna manera, a veces hasta sin intención, dilatar los procesos judiciales? En mi práctica personal, Uh-huh. y los jueces que me conocen saben que nunca he ido a un tribunal a afectar un proceso. Y con ello quiero también mandar un mensaje a esa comunidad jurídica a la cual pertenezco. Uh-huh. Un abogado como auxiliar de la justicia no puede tener como norte torpedear un proceso, de manera infundada sobre todo. Y reitero, si yo advierto que debo solicitar una resolución de peticiones para recabar unos elementos de pruebas, que el Ministerio Público, tal vez por inobservancia, no lo acreditó en el proceso y que me impiden a mí entonces acceder a ello de forma oportuna,
pues yo acudo al juez, en este caso de la instrucción, para solicitar en esa resolución de peticiones que me permita acceder a unos elementos de prueba, por así decirlo, por ante la Superintendencia de Bancos o la Contraloría General de la República. Y eso es una audiencia que el juez me concede. ¿Para qué? Para que las informaciones que mi cliente me ha dicho a mí, que están contenidas, por ejemplo, en unos libramientos de pago y que no constan en el expediente presentado por el Ministerio Público, yo acceder y presentarlo. Desde luego que esto pudiera retrasar el proceso, siempre y tanto que el juez diga, mira, efectivamente, vamos a darle 3 meses a esta persona para que la Contraloría General de la República o la Superintendencia de Bancos le dé los movimientos de cuenta que le está reclamando de toda su vida financiera. Esto obviamente que se toma un tiempo. Ahora, ¿qué han hecho los jueces en la práctica? Porque gracias a Dios todo se ha ido saneando. Es una acusación recién presentada, tenemos una multiplicidad de imputados, te doy a ti te acojo la resolución de peticiones, le digo al representante que va, en este caso de la Superintendencia de Bancos o de la Contraloría, debe entregarme las informaciones a este ciudadano para que prepare sus medios de defensa. Sin embargo, eso no interrumpe el proceso. ¿Por qué? Porque para la próxima audiencia, el juez puede iniciar la lectura de la acusación y me da el plazo a mí como abogado en favor de mi representado de que tan pronto yo obtenga esta información, presente mi escrito de defensa con esos elementos de prueba que me hacen falta. Eso es lo que se ha hecho en la práctica. Esto denota también de parte del sistema de justicia diligencia. Es decir, no es que el proceso se echa a dormir porque Harold Aybar, en favor de su representado, solicitó una resolución de peticiones. No. Ojo también con esto. El abogado tiene que ser diligente. En un juicio de fondo se le diría a usted como interrogado, explíquele al tribunal en qué consiste una resolución de peticiones. En este caso, explíquele a la gente que nos sintoniza ahora, ¿qué es una resolución de peticiones? Bien, dado que no todos son abogados. Correcto. Esto está regulado en nuestra normativa procesal penal. Y esa resolución de peticiones es una petición, como su nombre lo dice, que tú le haces al juez. ¿Para qué? Para tú obtener elementos de pruebas a los cuales tú no has tenido acceso. Antes de la aclaración que me ha solicitado, te establecía de que el abogado tiene que ser diligente. Claro. Un abogado con un mínimo de competencia y altamente efectivo, tan pronto recibe una resolución, una solicitud de medida de coerción, advierte que tiene que acceder a elementos de pruebas. Y en ese sentido, inmediatamente pasa la resolución, se emite lo que es la resolución de medida de coerción, uno puede acudir al tribunal control para solicitar elementos de prueba que uno no tiene a mano. Desde luego que uno puede compartir esto con el cliente. Mira, para tu defensa vamos a necesitar estos y estos elementos de prueba. Bueno, mira, yo recuerdo que había un departamento de contabilidad que manejaba todo eso. Pero resulta que ya este incumbente no pertenece a esa institución. Por lo tanto, él no puede ir por sus propios medios a solicitarlo y desde luego que tampoco se lo van a entregar. Por múltiples razones. Y es ahí entonces donde nosotros acudimos mediante una instancia motivada al efecto y le solicitamos al juez que convoque a un representante de la institución y que nosotros le estamos pidiendo estos elementos y que nos los confiera. Por eso se llama resolución de peticiones. Yo estoy peticionando, porque si el incumbente pudo haber sido, digamos que mínimamente inteligente y se lleva un backup de todos los trabajos, por ejemplo, de temas de compra y contrataciones que en su gestión incurrió, bueno, pues perfecto, él no tendría que solicitarlo. Y ahí es que se le confiere, y como es dictado mediante un juez, pues ya esto tiene esto es un mandato. Tiene una calidad de orden, por así decirlo. Correctamente, sí. Es un acto de poder. Es cuando ya el juez ordena que se les entrega de esa información, ¿así? Así es. Perfecto. Así es. Harold, una pregunta. Vimos como la defensa efectiva, ¿verdad? Como tú le explicabas, pero ahora como auxiliar de la justicia. Explícanos esa parte de ese rol del defensor. Bien, antes de contestar esta pregunta tuya, es importante resaltar lo siguiente. Todas las profesiones tienen lo que es un estudio particular de sus deberes y principios. Es lo que conocemos como deontología. Aplica para los periodistas, para los ingenieros, para el médico, para el arquitecto, para el que estudia finanzas, en fin. Igual para el abogado está lo que es la deontología jurídica, que es lo que se encarga de adecuar
esos principios generales de la moral y la ética a la profesión del abogado. Igual aplica para todas las profesiones que ya he hecho mención. Ahora bien, con relación al abogado, ¿qué se nos exige mínimamente? Digamos que ético y moral. Bueno, un manejo absoluto, si se quiere, de lo que son las normativas de nuestro país. De igual manera, la jurisprudencia que van fallando los tribunales. De hecho, ahorita antes de entrar aquí a cabina, leía que el Tribunal Constitucional fallaba en contra de unos padres que se negaban a que a su hijo se le hiciera una transfusión sanguínea. Y eso es una sentencia que sale ya hoy publicado en el Diario Libre, y mínimamente, como estoy leyendo el periódico aquí en el internet, bueno, pues ya accedo a esa información y descargo mi sentencia. Esto es lo que me permite a mí mantenerme actualizado. Y es el otro punto. En la medida de lo posible, el abogado tiene que estar actualizado. Entonces, pasado esto a lo que es uno como auxiliar de la justicia, el abogado no puede entender que su papel en el proceso es el de un simple adorno. No. Usted como auxiliar de la justicia también debe llevar con sus conocimientos ideas para que el tribunal también viabilice el ideal, que es la solución a todos los conflictos, o en su defecto que prevalezca la verdad y la justicia. Veo con mucha preocupación, desde siempre ha sido así, que hay abogados que se erigen como una especie de pantocrator bizantino para que el proceso no se conozca, y que si no se falla como ellos establecen, pues entonces hay como ese resquemor de que las cosas están de un lado y no están del lado que usted entiende. Y eso obviamente que manda un mal mensaje. Eso no es ser un auxiliar correcto de la justicia. Nuestro rol comporta también una gran significación social, en tanto que permite que la paz pública se mantenga. Imagínese usted que a usted como abogado vaya un cliente afectado porque, digamos, le mataron a un familiar. Y usted, en vez de llevar una debida orientación en llevar un proceso como se debe llevar, no lo asume con esa entereza. Ese cliente suyo, esa víctima, es la que va a salir a despotricar, desgraciadamente, el sistema de justicia, y va a decir que aquí no hay justicia. Aquí sí hay justicia. Lo que sucede es que, desgraciadamente, el abogado que le ha dado la asistencia no ha seguido los lineamientos que debió seguir. En ese sentido, Harold, entonces podría suceder que un desconocimiento, vamos a decirlo así, una no actualización de la norma, correcto, puede incidentar esa defensa efectiva que el imputado espera de su defensor técnico, en este caso el abogado. Sí, eso es correcto. Y de hecho, he visto varias veces en mi ejercicio cómo jueces han tenido que llamar al abogado y decirle: doctor, vamos a tener que declarar en estado de indefensión a su representado. Le vamos a dar la oportunidad para que usted venga con otro abogado que maneje la técnica de litigación y esté mejor preparado. Si vemos que esto no pasa, entonces nosotros vamos a tener que decretar el desapoderamiento de usted como abogado y entonces darle la oportunidad a su cliente para que busque otro abogado o asignarle un defensor público. Esta situación particular, que en principio puede verse como sencilla, de un cambio por otro de abogado, entraña un retraso en el proceso. Porque el nuevo abogado, como es correcto, debe estudiar esa glosa procesal, sobre todo si es abrumadora, si es un expediente amplio, sustancioso. Y ya esto estaríamos hablando de aproximadamente 20 días en lo que ese nuevo abogado, tanto público como privado, se prepara. Porque a veces se entiende que el defensor público está listo para todos los casos. No es así. Ese defensor público se prepara para ese caso. Qué bueno que la gente sepa que el derecho a la defensa es un derecho fundamental, que a todos les asiste, hasta el más grande imputado, por el hecho más traumático y doloso que la gente entienda, le asiste ese derecho. Entonces, en ese sentido, el juez, como tercero imparcial, debe garantizar que se respete ese derecho. Claro, porque incluso el Tribunal Constitucional ha fallado de que el derecho de defensa no va más allá de una simple representación o de un simple tener un abogado con un birrete al lado. Es decir, es muy amplio. Está un tema de confianza, de seguridad, de que este es mi abogado de elección. Con él es que yo me siento seguro.
Pero ese abogado, entonces, a lo interno, tiene que tener la debida competencia, tiene que tener la debida honradez profesional y la seguridad que le confieren los conocimientos adquiridos, igual también una imagen de cara a la comunidad jurídica y de cara a la sociedad. En esas atenciones es lo que el Tribunal Constitucional ha arreglado, de que no es un simple párate ahí, como algunos jueces también entienden. No, ya usted tiene un abogado, no, espérese, pero es que ese abogado no está preparado. Él podrá ser no está desempeñando correctamente el esa mejor labor doctrinario, de defensa, pero no ha leído el expediente, entonces no va a ser efectivo. Por más conocimiento que él tenga, términos doctrinales, jurisprudenciales y demás, no va a ser efectivo. Lo que da la efectividad es que él sea el que le den el plazo o el tiempo para él prepararse en su proceso. Y es un punto de importancia y relevancia y que la gente hasta entienda que a veces los procesos son aplazados ante situaciones como esa que se presentan, y no es necesariamente que la justicia va a dejar de funcionar. Es que el no respetar ese paso dentro de ese proceso de litigación que se da en los tribunales puede mañana hasta eliminar esa sentencia. ¿Podría ser? Sí, eso es correcto. Sobre todo si se advierten violaciones a ese derecho fundamental que es el derecho de defensa. Hay quienes dicen que es sagrado. Yo tuve oportunidad de incursionar en la religión católica y no vi como sacramento el derecho de defensa. No vi como un sacramento el derecho de defensa. Sin embargo, desde luego que a raíz de que nosotros tenemos, y gracias a Dios que así es, un tribunal constitucional, y usted establece de que esta persona fue condenado sin que se le diera un plazo a ese abogado para estar preparado, de igual manera se le vulneró el derecho de defensa en la medida en que fueron acreditados elementos de pruebas no recogidos conforme a la norma procesal penal y desde luego en violación de la Constitución. Pues entonces ese órgano de cierre puede devolver ese caso nuevamente para que la Suprema Corte de Justicia apodere las jurisdicciones ordinarias y conocerlo de nuevo por una violación al derecho de defensa. Harold, esta es una pregunta un poquito controversial. Existen, o sea, son una pregunta compuesta. Obviamente en un tribunal uno no puede hacer una pregunta compuesta, pero estamos en la voz de la fiscalía. Y aquí Harold, estás en tus aguas. Aquí Sí, se permite. Se me vale, se me permite. Qué bien. Harold, existen en el sistema de justicia, englobando todo, ya sean cada uno, Ministerio Público, jueces, obstáculos para una defensa efectiva. Y de ser cierta, de ser afirmativa, ¿cuáles tú considerarías los más relevantes? Lo más relevante de cara a una afectación a la defensa efectiva, Por parte del sistema judicial completo. de hecho, cuando tuve ocasión de ser abogado público, y si nos escuchan algunos saben que ayer todos estaban en las cárceles del país. Todos. Ya sea que estuvieran en La Victoria, ya sea que estuvieran en Najayo, hasta, por así decirlo, en las cárceles de Pedernales. Entonces, si ese abogado tiene un juicio de fondo este martes o en el corriente de la semana próxima que inicia, este lunes, y no tuvo contacto en ese sistema carcelario con su imputado para afinar algunos detalles de cara a la defensa, cuando estén allá en el foro penal, pues obviamente que esto estaría afectando esa defensa efectiva. Pues ningún abogado con competencia sabe que puede ir a un proceso sin antes tener una comunicación previa con ese imputado, tanto público como privado. Al igual en el ejercicio privado, tenemos que hacer descenso a las cárceles del país y conversar con nuestro cliente, porque él tiene una visión de primer orden. Además, es sobre él que pesa el proceso. Si en el sistema carcelario se imposibilita ese acceso, entonces estaríamos afectando esa defensa efectiva, porque hay un eslabón que no ha sido concatenado y por tanto no puede correr sobre sus rieles el proceso. Y el abogado lo primero que va a decir: mire, tribunal, yo no pude tener contacto con esta persona en el plazo que usted me lo permitió. Desde luego que uno como abogado entonces se hace expedir certificaciones para que el tribunal te crea. Y el tribunal te concede entonces un nuevo plazo para que tú puedas conversar con tu representado.
Ese es un punto relevante con relación al tema de estado de indefensión. Se ve, pero no es tan común, porque gracias a Dios hay una comunidad jurídica que cada vez más se vive preparando. Y aunque hay algunos procesos que hay jueces que lo han tenido que resaltar, no es que, por ejemplo, puedo decirte que en 6 meses tú no ves un caso así, por lo menos en la jurisdicción donde más ejerzo, que es en el Distrito Nacional, pero puede pasar, claro que sí. Y ese no tener contacto con el imputado, en ese caso su cliente, son de las razones, es para explicarle a la gente Correcto. de manera llana, que de alguna manera se presentan, lo voy a decir en términos no legal, se presentan como excusas para de alguna manera aplazar las audiencias en el día a día. Bueno, no sabría decirle si ciertamente el común de los abogados lo hace, pero es una causal. Otra que tenemos muy en boga es el hecho de que el Ministerio Público, una ala del Ministerio Público te da un pendrive con una cantidad de informaciones indeterminadas que si la imprimimos quizás no caben en este espacio de la cabina. Y cuando yo me retiro a mi oficina, resulta que las informaciones no están. Y si están en un formato de encriptación que hay que decodificarlo y para poder acceder a ello a través de un ordenador, de una computadora. Para la próxima audiencia yo le llevo esa queja al juez. Y es muy probable que el juez acceda también al dispositivo que también se le entrega al tribunal. Y le diga, mire, efectivamente, Ministerio Público, yo quise acceder a estos elementos de prueba que ustedes dicen que están contenidos en esta memoria USB o en este disco duro, y no fue posible. Por lo tanto, vamos a darle un plazo a la defensa de un tiempo razonable para que cada defensa, conforme a ustedes comisionen un personal, les asista y ustedes vuelvan y les copien las informaciones. Esta también está siendo una causal de aplazamiento, es decir, el yo no tener acceso a las pruebas que yo debo controvertir como abogado de defensa, pues imposibilita una defensa efectiva. Porque estaríamos hablando que es como ponerme una venda en los ojos para yo conocer un proceso, sin que yo tenga acceso a las pruebas, sin que el imputado también pueda verificar, mira, esta prueba, eso que dice en esa, digamos, en ese oficio, eso se resolvió con el oficio tal. Ah, no, espérate, pero vamos a buscar ese oficio. Ah, no, ese no lo solicitaron. Entonces ahí yo volvemos al inicio, a una resolución de peticiones para verificar que ese oficio ciertamente regularizó esa situación por la cual ahora me están acusando. Y algo que también se da, que me imagino que es parte de esa defensa efectiva, es que hay abogados que han sentido en un momento determinado, y si le ha sucedido, entonces para que nos comparta su experiencia, que aun cuando presentan de alguna manera y alegan ante el tribunal ese estado de indefensión de su imputado, pues tal vez hasta continúa la audiencia o se quiere de igual manera conocer la solicitud de medida de coerción, o tal vez no lo tramitó correctamente ante el juez o el tribunal que esté en ese momento. Y entonces hay abogados que en esa defensa efectiva recurren a recusación de jueces. ¿Le ha sucedido? Yo, gracias a Dios, en mi ejercicio, y aunque no vine a hablar en términos personales, nunca he tenido la necesidad de recusar a un juez. Qué bueno. Nunca. Y el día que lo haga, debo tener sobradas convicciones para ello. Decirte además que recusar a un juez no puede ser visto siempre como una táctica dilatoria, pero sí puede ser un ejercicio temerario de las vías de derecho. Paso a explicarme. Si yo ciertamente, y eso me lo confiere el artículo 78 del Código Procesal Penal, advierto una animadversión de ese juez con relación a mi cliente, puedo recusarlo y establecer motivadamente en qué ha consistido la animadversión que yo advertí. Igual, si me llega la información de que este juez tuvo un contacto directo con las víctimas, dado el proceso, ¿verdad?, pues también pudiera yo recusarlo. Ahora, recusar por recusar y para torpedear un proceso, ciertamente que es una táctica muy baja y que afecta indudablemente el sistema de justicia, y no es la naturaleza de esa figura. No, porque incluso está delimitado. Por ello, el juez debe comportarse con un comportamiento que resulte reiterativo, adusto, una persona con un grado muy elevado de sindéresis de cara al ejercicio de impartir justicia,
Por eso, usted que ha tenido oportunidad de estar incurriendo ahora, ve que incluso el juez parece inerte. Y a veces, aunque hay abogados que logramos quizás sacar una sonrisa, ellos procuran ni reírse, como que no le importa lo que esté Es pasando. como si no estuvieran ahí a veces. Porque Pero eso, y están escuchando todo Claro que sí. correctamente. Imparcialmente. porque eso puede malinterpretarse. Entonces, siempre mantener esa parsimonia con relación al proceso que están conociendo. Entonces, recusar por recusar, de verdad que no es una práctica que yo les recomiendo a ningún abogado, aparte de que tú te desacreditas como profesional. Y cuando mi amigo Rafael conozca a una persona de su entorno, mira, estoy llevando este proceso, ¿quién es tu abogado? Harold, miércoles. Pero es que, y no pudiste buscar otro abogado, porque mira, él le gusta estar recusando a los jueces hasta por recusarlo. Y ya los jueces, si te pudieran tener algún tipo de consideración, los jueces no consideran a nadie, pero digamos que, bueno, mira, aquí se puede tomar cualquier cosa. no, Claro. espérate, pero es que tú tienes un abogado que hace 2 meses atrás barrió el piso conmigo. Y es un ser humano. Claro. Y aunque él no debe cargársela con nadie, lo que él piensa internamente, ninguno de nosotros lo manejamos. No, y que aun cuando no se lo lleve a lo personal, si la decisión termina afectando al cliente del abogado que le recusó y que tal vez rechazó la corte, pues entonces ya la gente entiende, y ustedes tal vez como defensores técnicos entienden, que la decisión vino por ese intento de recusación. Desgraciadamente es así, porque, a ver, es tan dinámico todo, y así como usted tiene derecho a pensar como usted entienda, en esa misma medida usted puede entender eso. Y eso es lo grave. Por ello, cuando he tenido ocasión de compartir con algunos colegas y lo escucho con algunos criterios de que si no se da esto, voy a hacer esto, bueno, yo mira, pero piénsalo bien, porque yo no veo allí fundamento para tu proceder de esta manera. Además, quienes van a juzgar esa recusación son también jueces. Y así como tú y yo nos sentamos acá y nos tomamos este café, los jueces también comparten. Y eso va generando un lastre. Igual. Y que no siempre esa recusación es acogida, porque al final si no tiene fundamento de acuerdo a lo establecido en la norma, entonces la Corte falla en contra de su decisión. Y ahí entonces vamos a decir que se crea hasta, si se quiere, un cierto temor de que, y ahora me toca a la misma jueza conocer el proceso del imputado. Pero hay un detalle, casi siempre no son acogidas, pero no es por pura casualidad. Es que hay abogados que recusan y tiran eso así. Punto. No elevan una instancia motivando su recusación. ¿En qué fundamentan ellos la recusación? Y por ello es que eso deviene en una recusación por recusar. Porque los jueces de corte que reciben las incidencias de la audiencia simplemente vieron que el secretario plasmó que él recusó por esto, por aquello. Pero en ese papel que esos jueces están viendo de corte no advierte ningún tipo de animadversión, ni todo lo que él ha dicho. Ahora, si usted viene y lo fundamenta con elementos de prueba, que es válido. Si usted vio y documenta, mire, conforme el audio de audiencia, ese juez le faltó el respeto a mi cliente, le dijo delincuente, por decir algo. Entonces ya este juez se está apartando de su rol y está convirtiéndose en acusador. Bueno, pues sí da lugar a la recusación. Pero eso hay que probárselo a la Corte, no es un suelto. No. Y por eso es que la mayoría no la acogen. Ok. Harold, hablando del cliente abogado, ¿no? Es preciso esta pregunta. ¿Desde qué momento una persona puede hacerse asistir de un abogado en un proceso? Bueno, lo correcto es desde que usted sabe que usted es objeto de una investigación, usted tiene que hacerse asistir de un abogado de su elección. De consejo le doy, procure que sea competente. De consejo le doy, procure que esté centrado en su proceso y no en querer dilucidarlo en los medios de comunicación, que es una práctica gravísima, y que se concentre en su proceso. Y tan pronto usted sabe, por ejemplo, y eso lo vimos ahora en esta ola del Ministerio Público Independiente, muchas personas que vimos que fueron llamando los incumbentes, mientras que los demás estaban muy tranquilos, pues ellos también resultaron siendo procesados. Y desgraciadamente, por no prestarle atención a qué estaba pasando en la investigación que se seguía en la dirección a la cual usted pertenecía,
hoy están en los expedientes. No es que no iban a estar. Lo que yo quiero significar con esto es que usted pudo haberse acercado a un abogado. Mira, veo que están investigando a quien dirigía la institución, yo trabajé en este departamento y yo necesito que tú me orientes ante cualquier eventualidad. Bueno, pues mire, vamos a firmar, ¿verdad?, un contrato de poder de representación, y en esa medida yo me encargaré directamente de darle un seguimiento a qué está pasando con esa investigación. Mientras tanto, señor investigado o presunto investigado, vaya poniendo todos sus papeles en orden, porque usted no sabe en qué momento usted lo pueden llamar para que preste interrogatorio, y que usted puede ser también una ala de esa investigación. Entonces, desde ese momento en que usted sabe que sus derechos fundamentales pueden ya estar siendo cuestionados, porque es un derecho del Ministerio Público investigar, como también es un derecho yo defenderme, pues desde esa misma manera usted puede automáticamente acudir a su abogado de elección, de confianza, o al que les recomienden, y ir preparando sus medios de defensa de cara a un posible proceso penal. Ya casi estamos terminando, Harold, pero yo quisiera que usted me deje saber si es importante en ese primer momento de defensa que el imputado no se guarde nada de la verdad. Para decirlo bonito, que no se guarde nada de la verdad, que prevalezca la verdad en su relación imputado-abogado. Eso es muy importante. Ojo, cuando tenía oportunidad de ser abogado público, por un tema de que allí no se trata de un abogado de elección, a veces se da un poco difícil esa dinámica, porque lo primero, que el imputado cree que nosotros trabajamos para el Ministerio Público, porque somos abogados públicos y ustedes también son servidores públicos. Sí. Por ese lado. Ahora, ya en el ejercicio privado, pues obviamente que uno tiene un poquito de libertad de cuestionar. Y en esa dinámica de abogado o cliente-abogado, pues uno exige ciertamente que se nos expliquen las cosas con punto y detalles, porque es lo que nos permitirá ser efectivo en la defensa. Si usted me dice a mí que a usted lo van a investigar porque usted hizo una contratación para estos audífonos, pero me deja de lado que también en esa misma contratación hubo temas con relación a unos teléfonos, pues yo preparo mi defensa para unos audífonos. Pero cuando sale ya la acusación, pero usted no me dijo de esto, y usted recuerda que nosotros le solicitamos a un juez que nos dé toda la información de ese departamento de compra y contrataciones con relación a ¿qué? A los audífonos. ¿Qué va a decir entonces ahora el Ministerio Público cuando acudamos para acceder a los documentos propios de la compra y contrataciones con los teléfonos? Que ya nosotros solicitamos una resolución de peticiones, que cómo es que esta defensa trabaja, si va a ser a cuentagotas para dilatar el proceso. Efectivamente. Y es posible que el juez le compre esa tesis al juez, al Ministerio Público, con sobradas razones. Y ahí, ¿qué ha subyacido? Bueno, que el cliente no ha sido lo más honesto posible con relación al proceso. Y ahí se mancha entonces esa defensa efectiva de ustedes como abogados. Sí, exactamente. Ahora, uno como abogado también procura cubrirse. Así es. No diciendo te lo dije, pero caramba, usted debió decírmelo. Así es, Harold. Lamentablemente estamos culminando con el programa el día de hoy. Y me gustaría hacerte una última pregunta. En un minuto, ¿qué recomendación tú le darías a la ciudadanía para la elección y asesoramiento de una buena defensa o un buen defensor? Bueno, es que en esto, reitero, usted tiene que procurar que su abogado sea competente. Hoy en día, el tema de las redes sociales permite que usted pueda ver con sobrada información algunas capacidades y competencias de su abogado. Y en esas atenciones usted puede acceder a si este abogado utiliza redes sociales. Yo particularmente no las utilizo. Debo decir que quizás es un error mío. Perfecto. Ahora, los clientes que me consultan, los clientes que me siguen, pues también te refieren, pero porque por ese rastro de positividad que tú vas dejando en el trato al cliente. Entonces, es importante usted, al momento de usted disponerse a buscar los servicios de un abogado, hacer quizá una investigación previa con algún otro colega del entorno. Mira, tú conoces a este abogado, Sí. ¿Qué sabes de él? Porque eso también queda. Y en sentido general, tener un abogado con buena presencia,
cuando yo era abogado público, decía que aun cuando esas personas marginados de la sociedad tienen nulo conocimiento, saben cuando su abogado es bueno. Sí. Así es. Oigan Así esto. es. Y es muy importante su estado. Entonces, Harold, Así es. una mañana cargada de mucho conocimiento y qué pena que ya se acabó el tiempo. Y en ese sentido tenemos que despedirnos. Así es, hemos culminado. Agradecerle de sobremanera el día de hoy al licenciado Harold Aybar, quien ha entregado un contenido excelente y de calidad. Igualmente agradecer la integración de Yubelkis a la voz de la Fiscalía y agradecerles a todos ustedes una vez más que siempre nos sintonizan, deseándoles un feliz resto del fin de semana, una semana llena de labores y cosas buenas, y continúe también con el contenido que ofrece CDN Radio. Nos vemos el sábado. Muchas gracias por la oportunidad.